Hola traders, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de acciones de Argentina, donde les voy a responder una pregunta que me la hacen bastante, que es si se puede vivir de la bolsa. Bien, entonces acá les voy a traer realmente los números relativamente precisos, aunque el cálculo tendría que ser mucho más amplio y siempre, como digo, en todos los casos debe ser personal porque cada uno tiene distintos perfiles de riesgos, distintas necesidades, distintos niveles de gastos, etcétera. Bien, entonces es bastante personal. Pero acá les traigo un cálculo más o menos de cómo se podría tener un estimativo de cuánto necesitaría de capital para vivir de la bolsa y con el supuesto de que no tengo que hacer demasiado esfuerzo respecto de las inversiones en sí. Bien, entonces vamos con el video. Los invito a que se suscriban al canal si es que todavía no lo hicieron. Le activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta el contenido, con eso me ayudan un montonazo. Bien, primero que nada, ¿qué es lo que necesito para poder vivir de la bolsa? En primer lugar, necesito saber exactamente cuáles son mis gastos mensuales. Bien, acá entra todo lo que es finanzas personales, entra el llevar un registro de cuáles son mis gastos. Yo necesito saber realmente todo tipo de gastos, sea el gasto fijo que tengo mensualmente, no sé si tengo alquiler para pagar, por ejemplo, el alquiler, los gastos de comida, el supermercado, cuotas, no sé, del colegio, etcétera. Todos los gastos fijos que ya sé que tengo. Después toda la tanda de gastos variables que se pueden dar y además también un ahorro para imprevistos. Bien, pues no sé, si tengo auto que se me rompió el auto, tengo que prever que de pronto un mes voy a tener que sacar 20.000 pesos, por ejemplo, para arreglar el auto, para hacer un arreglo en la casa si es que no pago alquiler y tengo casa, o por lo que sea, por una urgencia, una emergencia, por situaciones extraordinarias. Bien, entonces, dentro de los gastos mensuales, yo tendría que tener en cuenta absolutamente todo eso, es decir, incluido el porcentaje que eventualmente me ahorraría o lo formaría para un fondo de emergencia. Bien, entonces, primer dato, conocer bien cómo está compuesto mi gasto y cuánto es exactamente lo que necesito gastar por mes, teniendo en cuenta absolutamente todo. En este caso, y debido a que es difícil hacer este cálculo en pesos específicamente, porque va a haber muchos errores, tendría que ajustarlo por inflación, hacer cálculos constantes de inflación para llevarlo todo a términos reales. Por eso el plazo fijo no sirve para vivir porque es en pesos y la inflación siempre se lo come. Lo que hice es tomé un valor en pesos y lo cambié al tipo de cambio actual. Sin embargo, esto puede tener potencialmente un problema, que es que durante determinados periodos en Argentina hay un ciclo donde de vuelta, digamos, los salarios, los gastos, todo en dólares sube, hay como una especie de inflación en dólares. Bien, entonces quizás al dividir de acá a 5 años este valor, necesito que en lugar de vivir con 350 dólares, supongamos, necesito vivir con 500 dólares. Entonces me va a cambiar el capital necesario en dólares. Bien, por eso son varias las cuestiones a tener en cuenta. Pero simplificando un poco todo eso, pero se los quería mencionar, hice este cálculo. Entonces supongamos que en primer lugar digo, bueno, soy una persona que vive solo. Por ejemplo, no alquilo, no tengo hijos, soy soltero, tengo, no sé, 30 años. Vivo con 60.000 pesos. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es escribir, saber que mis gastos son 60.000 pesos y lo divido en un tipo de cambio tentativo. Acá le puse 170 por poner un valor más o menos aproximado porque si no tendríamos un montón de dólares, pero bueno, no puse ni el blue ni específicamente porque por ahí podría dolarizarme a través del MEP, así que bueno, puse 170 como una referencia. Bien, una vez que tengo el valor mensual en dólares, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 12, porque esas son la cantidad de dólares que necesito de rentabilidad al año, digamos, para vivir. Bien, entonces acá está mi primera parte del cálculo, que es saber cuántos dólares necesito en un año. Bien, ahora la segunda parte va a estar compuesta por varias cuestiones. Primero, si realmente voy a vivir de esto, tengo conocimiento de las inversiones, de los distintos instrumentos de renta fija, de renta variable, de derivados. Y si los tengo, le voy a dedicar tiempo. Y si es así, ¿cuánto tiempo? Bien, entonces esa es la segunda
pregunta que también nos tenemos que hacer. La primera pregunta es ¿cuántos son mis gastos mensuales? Hacer todo este cálculo. Y la segunda es, ¿tengo tiempo? ¿Le voy a dedicar tiempo? ¿Tengo conocimiento de los mercados? Bien, entonces, en base a eso yo voy a armar una distribución de una cartera. Entonces voy a decir, bueno, si yo tengo mucho tiempo, me voy a dedicar únicamente a esto y tengo mucho conocimiento, y ya tengo estrategias y sistemas probados, y soy agresivo, por ejemplo, bueno, podría agarrar y decir, distribuyo de una forma distinta, bajo la renta fija, en lugar del 60%, le pongo, no sé, 50%, 40%, si soy muy agresivo. Subo el de renta variable, o bajo un poquito el de renta fija, subo un poquito el de renta variable y le agrego un porcentaje chiquito, 5%, 10%, para derivados, o sea, futuros, opciones, bien, y trato de hacer una rentabilidad extra. En este caso no lo tomé y vamos a ir al caso más simple, donde lo único que voy a hacer es distribuir mi cartera entre renta fija y renta variable, y lo único que voy a hacer es cada tanto revisar, digamos, y reacomodar en todo caso la cartera. Bien, entonces supongamos que digo, bueno, no tengo mucho tiempo, no me interesa el tema de la bolsa, solamente quiero hacerme un ahorro, quiero tener un ingreso, quiero vivir de la bolsa sin dedicarme demasiado tiempo. Lo que voy a hacer es elegir por ejemplo, esta combinación de la distribución de cartera, ¿bien? Que es 60 y 40. 60 de renta fija y 40 de variable. Entonces voy a hacer los cálculos. Voy a suponer que la rentabilidad que yo tengo anual en renta fija es del 3%. Y estoy tratando de tener una rentabilidad en renta fija baja, en el sentido de que sean activos relativamente seguros, ¿bien? Porque la idea de esta parte de la cartera, este 60%, es que se mantenga relativamente estable y que me dé una rentabilidad sin tener demasiado riesgo. Y un 40% de renta variable que lo calculé a un 11% anual, que es un promedio del rendimiento del S&P 500 en los últimos, no sé, varios años, como 50 años. Entonces, teniendo estos dos promedios y conociendo cuánto es la distribución que voy a tener en la cartera, entonces voy a hacer 0,6 por 0,3, que me da este valor, 0,4 por 0,11 y me da este valor, y le voy a restar 0,2 de inflación, ¿bien? En dólares. Entonces voy a tener una rentabilidad anual promedio en términos reales de inflación del 4.2%. Entonces lo que yo voy a hacer es dividir este valor, que son los 4.235,29 dólares que necesito al año, sobre este valor, que es la rentabilidad anual en términos reales promedio que voy a tener, simplificando muchas cosas por supuesto, y me va a dar este valor. Bien, entonces hago la división, acá se ve A6 sobre G9, que son las celdas, me da que necesito 100.840 dólares, teniendo en cuenta este ejemplo, estos gastos y esta situación. Bien, ¿por qué distribuyo de esta forma la cartera y en qué caso podremos cambiarla? Que yo digo, bueno, no vamos a hacer tanto tiempo. Vamos a ir, si todo viene bien y cada año tengo un retorno superior al 11% o al 3% acá, que no debería pasar, digamos, pero bueno, podría haber una compresión de spread, por ejemplo. Pero más que nada en esta parte del 11%, supongamos que tengo un 20%, un 18%, bueno, esta rentabilidad va a ser más alta y va a ir incrementándose la porción de renta variable sobre la renta fija. Entonces, después de una determinada cantidad de años, cuando ya esté, por ejemplo, 50-50 o 45-55, lo que quieran, vuelven a este esquema. ¿Por qué volvemos a este esquema del 60-40? Porque si ha tenido muchos años de acumulación de renta variable por encima del promedio, quiere decir que es probable que tengamos una corrección en algún momento. Entonces, de esa manera voy a proteger mi capital. Bien, ahora vamos a ir a una situación adversa. Podría pasar que en los primeros años o en el primer año el S&P, por ejemplo, baje un 50%. Bien, entonces en ese caso voy a tener varias cuestiones. En primer lugar, que lo que es el cálculo de renta fija va a ser el capital que tenemos por el 0.3%, perdón, por el 3%, me va a dar este valor. Bien, en renta variable yo perdí, digamos, la mitad. Entonces, si yo tenía 40.000 y pico de dólares, ahora voy a tener 20.000 dólares. En total, mi capital a fin de año va a ser de 82.487. Pero, adicionalmente a eso, si yo vivo de esto, le tuve que haber retirado 4.235, que es este valor de acá. Entonces, mi capital a fin de año es de 78.252. Lo cual implica que tuvo una caída del 22,4% total, incluido el retiro. Bien, ¿cuál es la cuestión en este caso?
La cuestión en este caso es que al yo haber tenido en cuenta que puse mucho en renta fija, más de la mitad, vemos que aunque cayó un 50% el índice y nuestra rentabilidad y nuestro capital cayó un 22%, no cayó un 50%. Entonces tuvimos, incluido el retiro, bien, o sea, un 22% incluido el retiro. Entonces tuvimos una cierta protección al tener un gran porcentaje del capital en renta fija. Y acá lo que podría hacer es, de vuelta, reestructurar mi cartera, pensando en, bueno, bajó un 50%, estoy dispuesto a pensar que en el largo plazo va a recuperar bastante, porque tuvo una caída muy fuerte. Entonces, lo que podría hacer es, una vez que ya tengo este capital final, agarrar y de vuelta redistribuirlo. Entonces decir, bueno, si ahora al bajar un 50% la renta variable, a muy grosso modo yo tendría, digamos, esto está mal porque está con el retiro, lo vamos a poner así. Yo tendría un 25% nada más en renta variable y tendría, perdón, escribí cualquier cosa, y tendría un 75% en renta fija. Entonces lo que yo tendría que hacer es pasar parte de este capital de renta fija a renta variable para volver al 60-40. Entonces, en la manera de que cuando el S&P recupere, también esta parte de la renta variable va a recuperar bastante y voy a poder de vuelta ir pasando a la renta fija hasta volver a un valor cercano al capital que tenía originalmente. Y también ir retirando lo que corresponde a cada año. Bien, si arman este esquema en Excel, si quieren, por ejemplo, decir, bueno, necesito 120.000 pesos, solamente cambian acá, se cambian todos los cálculos y le da que necesitan $200.000, que son $8.470 al año, y bueno, de vuelta el resto sigue igual. Bien, lo que me cambia es el capital. Entonces, primer punto, conocer esto. Segundo punto, decidir cómo distribuyo la cartera y por qué lo voy a hacer así. Y tercer punto, tener en cuenta las distintas situaciones que se pueden dar, tanto sean positivas o negativas, y reacomodar, redistribuir la cartera nuevamente. Bien, espero que con esto les haya quedado más o menos claro, y si no, los invito a que dejen dudas en los comentarios, que le den me gusta al video, y si no se suscribieron, de vuelta los invito a suscribirse para ver más contenido. Así que muchísimas gracias por formar parte, por ver los videos.